Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. ¿Qué tal, Iván? Iván CV, un clásico de estas reuniones, de estos encuentros en las videocríticas a la carta. Vamos a hablar de la película Inteligencia Artificial. Estoy mirando mi cuaderno de chuletas, porque tengo que decir que lo he pasado muy bien trabajando con inteligencia artificial, mejor de lo que yo me esperaba, Iván. Tengo que decirlo, tengo que reconocerlo. Así que te agradezco que hayas pedido esta película, como siempre. No lo digo por decir, en este caso, nunca lo digo por decir, pero en este caso, a ver, la película sigue estando fuera de mi lista de favoritas de Spielberg. Pero vaya, que le he descubierto cosas muy curiosas a la película, y es lo que vamos a comentar en esta videocrítica a la carta, que como sabéis es una videocrítica. Voy a aprovechar para hacer los avisos, Iván, que ya te los conoces. Es una videocrítica de la revista Acción, Acción en papel, Acción en kiosco, Acción que podéis conseguir en kiosco, pero que también podéis pedir en la dirección que os van a poner aquí, Acción Cine y Acción Televisión, las dos cosas perfectamente en la revista. Y bueno, pues lo que sí llevamos siempre son pues pósters, por ejemplo. Os propongo pósters. En este aviso pues os propongo los pósters. Aquí hay un pedazo de póster genial de Blade Runner, y después pues artículos, entrevistas, reportajes coleccionables, muchos, cada mes, mensualmente, y como digo, aviso hecho de la revista Acción. Sabéis que también tenemos unas páginas de premium, pero en todo caso, si queréis apoyar a la revista más en ese territorio. Y también tenemos la clave de si os gusta le dais a like, y también os podéis suscribir al canal. Dicho todos los avisos, esto es una crítica con spoilers. Desde el primer momento no voy a avisarlos, desde ya, porque evidentemente Iván sí ha visto la película, por eso la pide, y podemos entrar a hablar de ella. Como digo, Inteligencia Artificial, película de Steven Spielberg, que no está a título personal entre mis favoritas de Spielberg, pero en la cual se ve toda la brillantez como narrador de Spielberg. O sea, aquí hay que ser objetivos. Creo que es una buena película. No diría que es una película fallida. Mi amigo el gigante para mí es una película fallida. Inteligencia Artificial no. Pero también es una película que tiene una serie de planteamientos muy interesantes desde el punto de vista tanto internos como externos a la película, ¿no? Entonces, ya sabes que esto lo sabes tú, Iván, porque me imagino que le habrás echado un vistazo a los datos. Pues era un proyecto de Stanley Kubrick, y una de las primeras preguntas que nos asalta es: ¿debemos olvidarnos de Stanley Kubrick al ver Inteligencia Artificial? Pues mira, yo creo que hay muchas cosas de Kubrick en la película, muchas más de las que se pueden pensar en principio, y es interesante ver cómo se va a producir esa especie de alianza entre Kubrick y Spielberg, y cómo esa alianza Kubrick-Spielberg va a dar un juego para la película muy positivo, muy nutritivo. Pero yo en principio recomendaría pues un poco lo mismo que recomendé en Eternos, ¿no? Quizá llega el momento de no llevar equipaje a las películas, más allá de que estemos informados, más allá de que tú, por ejemplo, pides esta crítica, oye, pues te puede apetecer volver a verla después de ver la crítica, o que te hayas informado sobre la película a priori y a posteriori, pero digamos que el mismo juego que tenemos con que no nos gusta que nos hagan spoilers, también tenemos que tener en cuenta esa información previa que tenemos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que es un poco lastre, ¿no? Que llegues a la película Inteligencia Artificial pensando en esto era un proyecto de Kubrick. Sí, era un proyecto de Kubrick, pero ya no lo es. Ahora es un proyecto de Spielberg. Creo que eso es lo primero que por un código de objetividad debemos tener en cuenta, ¿no? Esto va más allá de que evidentemente Spielberg retiene toques, huellas, pinceladas, determinados momentos muy Kubrick en la película, porque es lógico, porque están trabajando entre profesionales, entre colegas del mismo oficio,
y hay una clave de respeto, ¿no? Yo lo veo mucho respeto por parte de Spielberg a Kubrick, independientemente de que opino que en este visionado me ha quedado muy claro que Spielberg ha metido mucho de su propia experiencia a nivel familiar, ¿eh? De su propia biografía. Tiene un carácter casi, diría yo, que autobiográfico. Me atrevo a decir que tiene un talante autobiográfico. Entonces, y digo esto sin entrar en qué parte fue de Kubrick, qué parte no fue de Kubrick, qué parte fue de Spielberg, qué otra parte no fue de Spielberg. Voy a hablar de cosas concretas, con lo cual a partir de ahí podemos. Por ejemplo, a mí el monólogo de arranque me toca las narices. El monólogo de arranque, yo no sé si eso es idea de Kubrick o no. No voy a seguir pensando, esto es Kubrick, esto no es Kubrick. Voy a comentar algunas cosas que sí me parecen muy Kubrick de la película. Pero a mí igualmente el monólogo de arranque me rompe un poco las narices, ¿no? Porque digamos que esa voz del narrador, a mí esa voz en off del narrador pues me saca un poco de la película, ya nada más empezar, ¿no? Pero curiosamente ese monólogo que explica es un monólogo eficaz. Yo puedo entender que sea práctico, que sea un ejercicio de pragmatismo para marcar un poco el asunto argumental, ¿no? Pero a partir de ahí, ¿qué pasa? Que cuando empiezan las imágenes, con esa imagen de la figura, de la silueta, de lo que es un anticipo de lo que va a ser, digamos que ahí el mecaniño ya está presente, o sea, el protagonista ya está presente, está establecido el protagonismo, porque fíjate, cuando está, me refiero al discurso, esa especie de clase magistral que hace el personaje de William Hart, que es el Gepetto de esta historia, teniendo la clave, que estamos teniendo una clave muy clara expresada por la propia película de la historia de Pinocho, pues el Gepetto, el fabricante del niño, que también tiene una clave Frankenstein, también tiene una clave de Doctor Frankenstein, y que está vinculado en la película, y en muchos momentos de la película, casi guiños del propio Spielberg, a la película Blade Runner, al personaje de Tyrrell en Blade Runner de Ridley Scott, porque estamos jugando siempre en el mismo territorio argumental, por decirlo así, y temático, ¿no? El hombre que quiere convertirse, o que aspira a convertirse en Dios, o en una forma de Dios, o en una forma de deidad, creando vida, aunque sea vida artificial, ¿no? Ese debate, que está también en la serie Westworld, que si no la has visto, Iván, creo que la habrás visto, pero si no la has visto te recomiendo que la veas, la serie Westworld, de Jonathan Nolan, el hermano de Christopher Nolan, creada por Jonathan Nolan, sobre un original de Michael Crichton, que dirigió la versión de Westworld para el cine, la versión original. Pues la serie Westworld te la recomiendo porque también tiene mucho código de identificación también con Blade Runner y demás. Bueno, pues lo que te digo, esta estatua que aparece, esta figura, esta silueta que aparece, eso de alguna manera establecer la premisa del niño. Fíjate que es una silueta que está ya marcada por el agua. Sabemos el agua que va a tener, el papel que va a tener el agua en la parte final de la historia, un papel fundamental, clave. Y cuando hace ese movimiento de cámara, digamos que está toda la maestría de Spielberg, ¿no? A mí el prólogo, siempre decimos, o por lo menos yo lo digo en mis clases de análisis, que una buena película suele hacer un buen resumen de su temática en sus primeros 6 o 7 minutos, y que puede ser incluso en los créditos. Y esto ocurre aquí, es decir, en ese speech que hace William Hart, pues está explicado toda la temática de la película, todos los dilemas de la película, todos los conflictos, todas las encrucijadas que van a afrontar los personajes de la película. Y está muy bien explicado visualmente, con esa cámara que acompaña a William Hart mientras que se va moviendo y demás, con ese juego de pinchar a la muchacha esta, que es un poco el cebo, el anzuelo, y que está jugando un poco una clave, digamos, en cuanto a posición de todo el argumento, similar a la del interrogatorio de Rick Deckard con Rachel al principio de la película, ¿no? Al principio de Blade Runner. Entonces esa especie de entrada de William Hart, de entrada del espectador a través del discurso de William Hart, está muy bien visualmente, y vemos que cuando se mueve la cámara, tras la silueta, tenemos la presencia, se ve una especie de maniquí transparente entre el público, como si estuviera infiltrado entre el público. Es un detalle, es una pincelada muy curiosa,
porque claro, Spielberg va a tener esa pelea, ¿no? Durante la película, el tema de la película de inteligencia artificial tiene la misma pelea que tenía Ridley Scott. Es muy interesante compararla con Blade Runner en cuanto a la respuesta que dan los dos directores distintos, con criterios diferentes visuales, a la pregunta ¿qué nos hace humanos? Que es lo que se plantean las dos películas, Blade Runner y Inteligencia Artificial. Y es también lo que se plantea la serie Westworld. ¿Qué nos hace humanos? Pues bueno, Spielberg infiltra este maniquí con el movimiento de cámara, con esa especie de acompañamiento del personaje de William Hurt según se va desplazando por esa especie de clase de reunión. Vemos al maniquí que está como uno más, como si estuviera escuchando allí, pero es un maniquí transparente que canta la Traviata. Y después el paso final de esas tres figuras de seres artificiales que tenemos ahí, la silueta, el maniquí, es esta mujer a la que le pinchan y que acaba pintándose los labios, y tenemos un fundido a negro. Ese fundido a negro es como que tenemos dos o tres fundidos a negro en la película. Es como el correr el telón, echar el telón en el teatro y volver a correrlo, a descorrerlo para iniciar otra fase del relato, ¿no? Bueno, pues digamos que todo ese prólogo visualmente a mí me parece bastante brillante en cuanto a su tratamiento y en cuanto a cómo hace algunas cosas tan curiosas como, por ejemplo, el tipo este que está hablando cuando se suscita el debate en esa reunión, claramente de gente que trabaja en esta empresa de fábrica de seres artificiales. Pues este tipo que dice que es que él se dedica a testar como si fueran objeto sexual a los androides, ¿no? Y cuando la mujer plantea el punto clave, que es el dilema moral que suscita esta actividad de fabricar seres artificiales, cuando esa mujer plantea el dilema moral, le dice, sí, pero no me ha contestado la pregunta. Mi pregunta es esta. Se lo plantea a William Hurt. Vamos a ver que ella está en el centro del plano de espaldas y está dividiendo a William Hurt del tipo este que utiliza a los androides para satisfacerse sexualmente. O sea, los robots para satisfacerse sexualmente. Y está dividiéndolos a los dos. Está partiéndolos por la mitad. Y es como este tipo de juegos visuales que hace también Spielberg y cómo te sitúan perfectamente a nivel incluso inconsciente por parte del espectador, precisamente contestando a ese dilema moral. Es decir, el científico que tiene una motivación para crear, para fabricar esa vida artificial, y el que de alguna manera abusa de esa vida artificial, abusa de la ciencia, abusa del avance científico. Eso es un dilema que va más allá de la historia o de las historias de robots, androides y humanoides de la ciencia ficción, y que te plantea un sistema de la realidad actual, es decir, cómo unas personas hacen ciencia, realizan un avance científico, y cómo es usado después en la sociedad ese avance científico, con esa especie de fiel de la balanza que es la pregunta, planteémonos, ¿dónde queda la moral en esta situación? Y creo que eso lo hace muy bien Spielberg desde el principio, ¿no? Cerrando con ese tema de Sheila, también está jugando con la luz y demás. Entonces, en eso la película está, creo yo, bastante bien defendida, ¿no? Lo que dice William Hurt, cómo define el robot como un juguete sensorial, la idea de juguete sensorial, lo mismo que tenemos en cualquier película, y al principio de toda la película, ese resumen de los temas se están planteando con el propio diálogo, ¿no? ¿Qué son los robots? Juguetes sensoriales. Tenemos después ese personaje de Jude Law que va un poco por ese camino, ¿no? La diferencia entre lo que es, digamos, una cuestión de sentimientos real por parte del robot frente a lo que simplemente es una estimulación, una simulación de sensualidad, que es un poco lo que hacen los robots de acompañamiento sexual, por ejemplo. Todo está ya planteado en ese momento, ¿no? A partir de ahí el tema del hombre Dios, en 6 minutos y 24 segundos ya se ha planteado todo el dilema, todo el conflicto que va a haber en la película, y el tema de la cuestión moral, ¿no? Y hay una respuesta que da William Hurt que a mí me parece muy interesante. ¿Acaso no creó, pero al principio no creó Dios a Adán para que le amara? Es decir, ahí te está diciendo el científico convertido en Dios. Ese dilema. ¿Qué es Kubrick? Pues, por ejemplo,
a Kubrick, que siempre se le acusó de esa geometría fría y de esa frialdad en alguna parte de en algunos aspectos en su filmografía, pues por ejemplo yo creo que el arranque, la música, la presentación del matrimonio, que va a ver a su hijo enfermo, y que van a ser los que van a adoptar, entre comillas, el meca niño, el robot, el niño robot, el tema del uso de la luz, el tema del uso del espacio, cuando entra en la clínica donde está su hijo, el plano concreto de la llegada a la clínica, a mí me parece que es muy, muy Kubrick. O sea, creo que ahí Spielberg ha intentado retener alguna presencia de él, de lo que él interpreta como claves de Kubrick, por ejemplo en el uso del espacio, y en alguna definición de personajes. Detalles muy buenos es, por ejemplo, cuando van en el coche, la manera en la que con una sola imagen Spielberg te define perfectamente el conflicto que hay entre ambos, en el matrimonio, entre ambos personajes. Ella tiene una actitud decidida en la mirada y demás, y el marido va completamente pues más distante, más perplejo, incluso casi preocupado, mosqueado. Va a estar así toda la película, el divorcio, la separación que hay entre esos dos personajes respecto, primero al hijo que tienen enfermo y la enfermedad del hijo, y lo que ocurre también posteriormente. ¿Y cómo te lo hace? Pues con un movimiento de cámara, te los pone a los dos dentro del coche cuando se dirigen a la clínica, y después te va pasando de ella a él, ¿no? Y él tiene otra mirada, otra clave y tal. Es muy interesante porque va a repetir después esto cuando la madre, entre comillas, lleve al niño robot al bosque para perderlo, para quitárselo de encima. Y te hace ese mismo movimiento de cámara desde el mismo plano del coche, del interior del coche y tal. Es significativo, es interesante cómo trabaja ese lenguaje, ¿no? El robot ya está presente en ese principio, lo que hemos dicho, las tres versiones del robot. Después, el color también es un color que remite, a mí por lo menos me remite mucho a Kubrick, pero que además está remitiendo. Es interesante cómo la película tiene como, podríamos decir, un prólogo, que es este prólogo de la explicación de William Hart, del Gepetto de la historia, y después entraríamos en tres partes, en tres actos. En el primer acto vamos a tener una luz, que es una luz que está marcando esa sensación como de decadencia, como de frialdad de la familia y demás, aunque se ilumina más cuando están ya en la piscina. Pero siempre al principio parece que tiene como un velo por delante, ¿no? Hasta que vuelve el niño a la casa, el niño enfermo, y empieza la tragedia del protagonista, ¿no? En esa primera parte además hay mucho protagonismo de la madre, hay un relevo de protagonismo. Tenemos una primera parte en la casa, en la familia, tal, con la madre de protagonista, de epicentro, y después pasa todo el peso al protagonismo del chico, ¿no? del niño robot. Y después en la tercera parte pues tenemos toda la entrada de los alienígenas en la historia, ¿no? Que no es el recurso que a mí me parece, pero bueno, con eso tengo problemas, ¿no? Pero todo el color va marcando también, ¿no? No es lo mismo cuando van a esa especie de trasunto de Las Vegas, que es la ciudad esta del juego, del vicio, del pecado, de la fiesta, de la juerga nocturna y tal, que está todo definida con neones y demás, muy Las Vegas, muy en la línea de Las Vegas. Incluso cuando visitan al Dr. Now, que también es otro momento en el cual hay una especie de fusión. Para mí esa parte de la película es donde hay más fusión Spielberg-Kubrick, cuando visitan al Dr. Now. Porque por un lado el muñecote es muy Spielberg, por ejemplo en Parque Jurásico, cuando les explican cómo funciona la movida esta de fabricar los dinosaurios, pero al mismo tiempo el plano de arranque de ese, cuando entran en el sitio este donde hacen las preguntas y demás, y cómo se desarrolla el tema de las preguntas, si dejamos a un lado el tema del muñecote y las letras que aparecen por los lados y tal, es muy Kubrick. O sea, hay secuencias en las que se ve una fusión Spielberg-Kubrick muy curiosa, muy interesante, y a mí me parece que una de las más significativas en ese sentido es justo esa. Y cómo, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? La diferencia del marido y la mujer en cuanto a cómo manejar el tema del niño y demás, ¿no? Los conflictos que se forman dentro de esa familia. He dicho que hay tres partes. Curiosamente, en las dos primeras va a pasar de una parte a otra con esos fundidos a negro, pero después, en la parte final, en el tercer acto,
al tercer acto vamos a llegar por un falso fundido a blanco, utilizando el hielo como elemento para pasar después de esos 2000 años, que nos vuelve a recordar otra vez el monólogo que cuenta la historia, ¿no? De la narración de la historia, que aparece ahí. Casi se diría que la película podía haber terminado cuando el niño se tira al agua y cae al agua y se queda adelante y aparece ese monólogo, y ese monólogo es como si cerrara la historia, ¿no? Es decir, pasaron 2000 años y siempre estaba allí delante con esa figura, y hubo un momento en que los ojos del niño robot ya se apagaron, tal y cual. Cuando se queda atrapado en la noria, precisamente las alusiones, una de las cosas que me llama la atención es que las alusiones, que no me llama la atención en positivo, las alusiones que hay a la historia de Pinocho y de Gepetto son muy insistentes y muy obvias. Y se puede ver como, mira, poesía, fíjate, anda, como Gepetto, como Pinocho. Sí, bueno, pero es que creo que insiste un poquito demasiado en la movida Pinocho. O sea, ya hemos cogido la idea, es Pinocho, ¿vale? Y el otro es Gepetto, correcto. Y él es Pinocho, ya lo hemos cogido. Claro, cuando la noria se cae, precisamente porque está en medio metida la cola de la ballena, ya sabemos que en Pinocho la ballena que se come a Pinocho y que se queda Pinocho allí dentro de la ballena, sí, ya lo sabemos, y el hada azul, y el papel del azul en la película, sí, pero hay cierta insistencia, ¿no? Pero bueno, oye, es su propuesta como director y es muy libre de hacerla. Otra cosa es que a mí me pueda gustar más o me pueda gustar menos, ¿no? Que sean tan obvias las películas, ¿no? El tema de la imagen de la madre en el espejo, por ejemplo. Hay otros, estamos hablando de Kubrick, pero hay muchas resoluciones que hace Spielberg aquí, que también tienen algo de Alfred Hitchcock. Y es curioso ver ese tipo de cosas, ¿no? Cómo está resolviendo algunas cosas con claves, con juegos con espejos y demás, que nos están remitiendo más a un cine más Hitchcock, ¿no? Entonces hay un juego de suspense con la impronta, cuando la madre va a grabar la impronta, el tema de ese momento inquietante de las tijeras, esas tijeras que se acercan casi al ojo de la madre cuando le va a cortar el rizo. Y después hay resoluciones, pues hombre, que a mí pues se me hacen un poquito cuesta arriba. Por ejemplo, el oso que recoge el rizo. Es un cuento. De hecho, una de las cosas que me interesan de la película es que, bueno, vamos a terminar con esto de Hitchcock y ahora te digo un poco una de las cosas que me interesan de la película. Pero, por ejemplo, en la apertura del segundo acto, Spielberg, digamos que está más bebiendo casi de Vértigo de Alfred Hitchcock, ¿no? La madre, digamos que está reencontrada como Kim Novak en Vértigo, pero aquí es la cámara, es decir, cuando, por ejemplo, la madre ya ha establecido una dinámica de grabar la impronta en el niño, se hace una elipsis y descubrimos a la madre con un fundido a negro, precisamente, con un fundido a negro muy clásico. Descubrimos a la madre que se está, digamos, pintando y tal para ir de fiesta con el marido, ¿no? Alguna cena, alguna cosa. Y cómo nos muestra desde el punto de vista del niño, del mecaniño, a esa madre a la que él ya admira o ya le han grabado la impronta, ya está como completamente asociado emocionalmente a la madre, ¿no? Y cómo, digo Vértigo, cito Vértigo porque hace un juego, no sé si has visto Vértigo, Iván, pero bueno, si no lo has visto, hay una presentación del personaje de Kim Novak, que también es una aparición como fantasmagórica. La fantasmagoría también tiene un papel, en cierto modo, en inteligencia artificial, y tiene por la recuperación de la madre, la necesidad de recuperar a la madre, una madre que ya ha muerto, o sea, que es lo mismo que quiere hacer el personaje de James Stewart en Vértigo, recuperar a una mujer que ha muerto, ¿no? Bueno, pues la presentación de Kim Novak en Vértigo, la primera vez, está reencuadrada 3 veces, con el encuadre del plano, el propio encuadre del plano, después un segundo encuadre con una puerta y un tercer encuadre con otra puerta detrás de ella. Está reencuadrada 3 veces. Bien, pues aquí es curioso cómo Spielberg hace algo parecido y la tiene encuadrada 3 veces también a la madre cuando está con su traje de noche, echándose la colonia y tal,
pero la vemos desde el punto de vista del niño y al contrario que en Vértigo, y ahí está donde Spielberg está haciendo su juego de referencias y demás, que no las hace por guiñar, es que simple y llanamente a Spielberg le interesa hacer este tipo de cosas. Pues en la de Hitchcock, en Vértigo, es la cámara es ella la que se va a dirigir hacia la cámara, sale hacia afuera, se va quitando de los encuadres hasta acercarse al personaje protagonista, Scotty, interpretado por James Stewart, en Vértigo, pero aquí somos nosotros los que nos metemos porque entra el niño en plano y es el niño el que se acerca, ¿no? Porque nosotros somos un poco esa función. Hay detalles de Hitchcock perdidos por ahí, como en todas las películas de Spielberg. Tiburón es muy tributaria, por ejemplo, de Los pájaros de Hitchcock y de alguna otra más. Voy a hacer un intermedio aquí, Iván, porque me quedo sin batería y sigo hablando, ¿vale? Venga, 2 segundos. Bueno, Iván, pues nada, seguimos con inteligencia artificial. Te decía que hay una cosa que me gusta de la película, que me interesa, ¿no? Que es como, yo pienso que la película inteligencia artificial es como una especie de versión para adultos, el equivalente para adultos dentro del cuerpo de obra de Steven Spielberg, dentro del cuerpo de obra de Steven Spielberg, como es, dentro del cuerpo de toda su obra, es como un ET para adultos. Sería el equivalente a ET el extraterrestre, pero para adultos. Es un cuento como ET, es un cuento, fábula, cuento, y hay unos planos muy claros aludiendo, como hemos dicho, a Pinocho, y no solo que arranca esa alusión más intensa a Pinocho, arranca con el tema de la barca, la madre leyéndoles Pinocho a los niños en la barca con el oso delante y tal. Pero a partir de ahí, digamos que todo, fíjate la entrada que hace Jude Law, el personaje de Jude Law, que es el gigoló sexual, el robot sexual, y esa entrada que es muy potente, que introduce esas claves de cine negro que forman parte del juego de fusión, de ese momento terror con las tijeras y la madre, esa inquietud que produce el niño al principio, ¿no? Un momento como de inquietud siniestra, del extrañamiento, ¿no? de la rareza del chiquillo. Y después tenemos también esa parte de cine negro, si se quiere, del principio, que representa un poco el papel de Jude Law, ¿no? Y ahí entra la parte más adulta de la película. La película es muy adulta desde el principio, muy madura, y es para público. Esto no se lo puede poner a un niño no va a coger la mitad de las historias, pero aparte de eso es que para un niño es muy fuerte en algunos momentos, evidentemente toda la parte sexual y demás, ¿no? Entonces es como si fuera ET, una variante de ET para adultos, ¿no? Y es muy interesante, por ejemplo, lo que pasa en el bosque. Nos acordamos del bosque de ET, y fíjate aquí lo que pasa en el bosque. Están esos mastines robóticos, esas motos lobo, de la gente que hace la recopilación, la captura de robots para el mercado de la carne, ¿no? Y todo ese tema político que hay impreso en la película a través de las figuras de los personajes y del momento del mercado de la carne. El mercado de la carne a mí me ha recordado Quo Vadis, incluso, la novela Quo Vadis, el tema del martirio de los cristianos en Quo Vadis. Y de hecho, si te das cuenta, al final de toda esa idea del mercado de la carne hay un personaje, hay auténticas atrocidades. Eso se lo pones a un niño, eso es terror para un crío, ¿no? La que le destrozan la cara con ácido y todo esto, ¿no? Pero sobre todo ese personaje, que es este que tenía como varias patas y demás, este personaje de robot que dice, por favor, suprímame el del dolor, los códigos del dolor, y a ese le crucifican directamente. La figura final que te da es crucificado. Es decir, a ver, ahí hay una segunda lectura, ¿no? Del martirio en la Roma de Nerón en Quo Vadis, ¿no? Esos son como unos juegos brutales de captura, tortura y destrozo de los robots, que los humaniza, que consiguen humanizarlos, ¿no? No solo a través del niño, sino de esa idea. De hecho, el final de esa parte, de esa fase, es un final muy interesante, porque es la propia gente la que se rebela contra el mercado de la carne. O sea, los mismos que han pagado para estar allí se rebelan contra el mercado de la carne y empiezan a lapidar con objetos, con frutas y con cosas al personaje que lleva ese tema, ¿no? Es cuando suelta su speech sobre están fabricando niños robots y así nos van a quebrar el alma y todo esto. Entonces, es mitad de ET, pero también tiene muchas partes, con el tema de la casa y demás, que recuerdan más una obra más de Kubrick, ¿no?
el tema de ese papel dentro de la filmografía de Spielberg yo lo quiero completar. Lo quiero completar con los momentos iniciales de la madre que repudia al niño robot. Y hay un momento muy significativo que creo que recuerda un poco la propia biografía de Spielberg. Creo que Spielberg está ajustando cuentas aquí con su propia vida, con su manera de trabajar el conflicto derivado de la separación de sus padres. Y como en la separación de sus padres hay un documental, creo que es de HBO, me parece, Spielberg se titula, donde habla de todo este tema, ¿no? De la biografía del director y lo que pasa con sus padres, ¿no? Sus padres viven una historia de relación sentimental un tanto compleja. No hace falta extenderse mucho aquí sobre ello, pero vamos, digamos que hay una separación de los padres. Inicialmente Spielberg culpa a su padre por haberse marchado, después se entera de las relaciones de su madre con un amigo de su padre, que es lo que motiva, y entonces como que se recompone su relación con su padre, y finalmente sus padres acaban juntos, ya en la vejez, vuelven a reencontrarse, incluso emocionalmente, sentimentalmente, y vuelven a ser pareja. Todo ese recorrido. Hay esa idea de la que está muy presente en Spielberg. En Spielberg sabemos que hay un tema que es la búsqueda del padre, o de figuras paternas, que es recurrente en su filmografía, y he hablado antes de T, pero bueno, está ahí, ¿no? Las figuras de los padres, ¿no? Su madre era pianista, su padre trabajaba en temas de informática y demás, de la época, y tiene también un papel, era un investigador que viajaba mucho, ¿no? Y esa ausencia de alguna de las figuras paternas en un momento u otro, padre o madre, y esa especie de desencuentro con el padre que después cambia, en la biografía de Spielberg yo creo que está manifestado, está representado en esta película en cierto modo, también con ese anhelo de la madre, ¿no? Con ese anhelo de la madre, con esa necesidad hacia la madre. Y hay un plano que me parece demoledor, teniendo en cuenta esa biografía de Spielberg, que es cuando al principio, cuando le presentan al robot, el niño le dan el pijama, el mecaniño, y entonces la madre se marcha y dice, bueno, entenderos entre vosotros que es tal, y se marcha, y el niño va corriendo detrás de ella diciéndole, ¿me pones el pijama? Y la madre huye, la madre entre comillas, ¿no? Huye por el pasillo, y entonces vemos en la vitrina una reproducción de esa idea de la silueta del agua, ya digo, ese protagonismo del niño desde el principio, ¿no? En la primera imagen de la película, el niño pues que se queda tras la puerta, con esa puerta, con ese cristal, como desdibujado, digamos sin verle bien, y es el padre el que lo viste, ¿no? Y la madre, sin embargo, pues queda en sombra en el pasillo. Me parece que esa imagen es muy carismática, muy significativa, perdón, de todo este embrollo que tenía Spielberg y con el que quería ajustar cuenta de ese embrollo de su pasado, de su propia biografía. Y creo que en eso es bastante interesante. Como digo, las secuencias del bosque son como el lado oscuro o el reverso tenebroso de lo que nos mostraba en las secuencias del bosque de E.T. Digamos que lo que más me saca de la película es esa entrada final de los alienígenas. A mí me saca, porque toda la parte más potente, me parece muy potente la primera parte, entrando en esta clave autobiográfica que te comentaba ahora, me parece que está muy bien servida visualmente. Lo mismo pienso de la segunda parte, hasta la llegada a la ciudad. Y en la llegada a la ciudad, el encuentro con Gepetto, me parece que hay unos momentos muy Kubrick, cuando el niño descubre que no es único. Y empieza a ver guiños a Frankenstein, que es lo que decía yo antes, incluso cuando el niño va viendo, cuando se encuentra con su creador, que es algo, recuerda el encuentro de Roy Batty con su creador en Blade Runner, ¿no? Que Roy Batty es más monstruo de Frankenstein todavía que el niño este. Pero bueno, la novela Frankenstein está aleteando. Hay que decir que la novela Frankenstein de Mary Shelley es como un punto de unión literario entre el terror y la ciencia ficción. Cuando el niño llega a la ciudad, con esa ciudad demolida, que son ruinas y demás, con esa idea mitológica de los dragones, de las lágrimas de los dragones, del llanto de los dragones, de los leones, perdón. Cuando llegan a todo esto y se encuentra con Gepetto, ¿no? Con su creador. Y el niño descubre que él no es único. Lo cual está muy bien, porque en el fondo lo que te están hablando es de cosas muy cercanas, muy próximas al propio público, al propio espectador. Nuestro dilema, nuestra pregunta, ¿soy único, no soy único? ¿Porque me han creado? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Para qué estoy aquí? Un tema existencial casi, ¿no? Pero lo curioso del asunto es cuando el niño empieza a ver guiños a Frankenstein, por ejemplo, cuando el niño descubre que hay otras copias de él, que no solo no es único, sino que encima es casi obra de una cadena de montaje.
y de una fábrica casi taylorista, ¿no? de producción en cadena. Pero hay un momento en que el niño sigue progresando en su curioseo, curioseando por el lugar, y se encuentra que estaban preparando un modelo de una niña, la célebre novia de Frankenstein en la filmografía de James Whale, ¿no? Había una niña, había un modelo de niña para después de él, ¿no? Y entonces cuando ve que es un producto, ¿no? Y entonces se pone junto a esa idea del hada otra vez abierto, esa figura abierta de los brazos abiertos, casi diría uno que casi una figura de crucifixión, y se pone en la azotea esta, o sea, en la terraza, perdón, y decide que se tira al agua, ¿no? O sea, ese juego que tenemos ahí, y cómo se repite esa figura de los brazos abiertos más abajo, ya en el azul del agua, todos esos juegos están muy bien. Para mí la película acaba cuando la noria se le cae encima y con ese speech final del narrador, ¿no? De estuvo allí 2000 años y tal, pero claro, Spielberg no podía acabar así la película. Y a mí me parece que el tercer acto, que es la llegada de los alienígenas, que el propio Spielberg rompe con ese código, esa gramática de los fundidos a negro para pasar de un momento a otro de la historia. Aquí funde a blanco, o juega con el fundido a blanco, falso fundido a blanco. Igual que, por ejemplo, en Vértigo, Hitchcock hace falsas cortinillas. Hace una falsa cortinilla simulando hace una cortinilla real, pero falseando con una puerta. O hace una pantalla partida en 2 ocasiones. La mujer junto al cuadro que ha pintado, por ejemplo. O la pantalla partida, la Kim Novak en la floristería, observada, acechada por James Stewart en la puerta. En fin, igual que hace este tipo de juego Hitchcock, pues Spielberg también se hace ese falso fundido a blanco, que no es un fundido a blanco, en realidad es que está centrándose en el hielo la imagen, ¿no? Y esa llegada de los alienígenas, que a mí no me convence, sin embargo tiene un momento muy bueno, y es el momento en el que los alienígenas se convierten en espectadores. O mejor dicho, los espectadores nos convertimos en alienígenas, ¿vale? Y entonces hace un juego de metarrelato, de metanarrativa, muy interesante, cuando el alienígena toca al niño y todos los recuerdos impresos en el niño empiezan a proyectarse en el rostro del alienígena. Y es como volver a contarle otra vez toda la historia, a toda velocidad, recordarle al espectador toda la historia, todo ese viaje de ese niño, que llegamos ya más de 2 horas con el viaje del niño cuando llegamos a ese punto, y cómo cada alienígena toca al otro y automáticamente hay un plano muy bueno que se ve todos los alienígenas convertidos en público, o sea, son como nosotros, espectadores, y por eso yo creo que es un juego de metarrelato, ¿no? En el cual se vuelve a contar esa historia en los rostros de todos los alienígenas. Cada vez que un alienígena toca al otro, pues es interesante. Desde un punto de vista, si se quiere, casi de estudio de la relación con el espectador, de Spielberg en ese momento, ¿no? Y de cómo decirle al espectador, eres un espectador. Pero es que tú estás integrado dentro de la película, porque tú eres parte de estás entre esos alienígenas, estás dentro de la película a través de esos alienígenas, con esos rostros que te definen otra vez toda la película, ¿no? Es como decirle al espectador, haz memoria. Curiosamente esto lo hace Alfred Hitchcock en Vértigo, cuando Kim Novak cuando ya está Kim Novak pelirroja y demás, se vuelve al público y parece que estuviera rompiendo la cuarta pared, pero no está rompiendo la cuarta pared. Lo que pasa es que está recordando todo lo que pasó en la torre. Está contando todo lo que pasó en la torre donde se produjo esa muerte, ¿no? de su personaje. Y eso lo hace Hitchcock, y aquí hace algo parecido a Spielberg. A mí me parece más elaborado lo que hace Spielberg que lo que hace Hitchcock. Creo que es más elaborado lo que hace Hitchcock en Vértigo. Y en ese final, en ese desenlace, esa es la parte que más me interesa, ¿no? Ese juego con los alienígenas, que después vamos a tener un plano donde se ve perfectamente cómo está el niño hablando con el otro personaje, y están contemplando los alienígenas lo que se está diciendo allí, ¿no? Cuando el niño pide que le traigan de vuelta a su madre. Y estamos nosotros como espectadores mirando a los alienígenas que miran al niño. Ese juego también lo hace Alfred Hitchcock en Vértigo, cuando te pone al personaje protagonista, nosotros miramos al protagonista, que a su vez está mirando a una mujer, que es Kim Novak, que está mirando un cuadro. O sea, es como una especie de juego de muñeca rusa, ¿no? De matrioska. Muy interesante en ese sentido, ¿no? Y bueno, y es así, o sea, digamos que la parte final, aunque lo de los extraterrestres me parece una salida curiosa y me llama la atención que saliera por el mismo camino, aunque él dice que era tema de George Lucas, que era George Lucas, que saliera por el mismo camino en la cuarta película de Indiana Jones, de repente no eran extraterrestres, vale, eran seres
fin, no voy a hacer spoilers, ¿no? Pero te salió por el mismo camino en la cuarta de Indiana Jones. Me llamó la atención. Lo vamos a dejar aquí, Iván. Es muy interesante la película, quizá un poco excesiva en insistir tanto con Pinocho, un poco pesadete se pone en ese sentido, hay que ser más sutil, pero con todo y con eso me parece que es una buena película, aunque, insisto, sigue sin estar entre mis favoritas de Steven Spielberg. Y considero que es inferior, por ejemplo, a E.T., que tampoco es que sea, no le tengo un afecto especial, pero creo que E.T. está por encima de esta, ¿no? Pero es una película muy currada, muy trabajada y muy interesante en muchas referencias, ¿eh? Y en fin, nos vemos en otra, Iván. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.